Nunca una mirada furtiva había generado tanta tensión como la que aquella tarde fue captada por un fotógrafo en un rincón inesperado de Madrid, cuando Alessandro Lecchio, con el gesto desencajado y la palidez marcada en su rostro, aparecía junto a Sonia Moldes en una escena que parecía salida de un guión de intriga, mientras en paralelo, como si el universo conspirara para enredar aún más los hilos del espectáculo, Alejandra Rubio dejaba escapar unas palabras que terminarían filtrando lo que hasta entonces era un rumor imposible de confirmar: la relación de su madre, Terelu Campos, con Carlo, un nombre que empezaba a resonar con fuerza en tertulias, pasillos de redacción y conversaciones de sobremesa. Todo comenzó en un café discreto en el barrio de Chamberí, un lugar que de habitual tenía lo tranquilo, pero que esa tarde se convertiría en escenario de un encuentro explosivo. Los flashes no tardaron en iluminar a Lecchio, que intentaba ocultar con gafas oscuras un rostro sorprendentemente vulnerable, mientras Sonia Moldes, siempre elegante y con esa serenidad que la caracterizaba, parecía mucho más consciente de lo inevitable. La pillada era total, las cámaras estaban allí y nada de lo que dijeran o hicieran podría borrar la evidencia. El murmullo corrió como la pólvora, y antes de que los protagonistas pudieran reaccionar, las imágenes ya circulaban en las redacciones, alimentando la maquinaria del corazón. Lecchio, acostumbrado a vivir bajo el foco mediático, sabía que ese instante lo marcaría de nuevo. Su palidez no era gratuita, era el reflejo de alguien que, pese a sus años de exposición, comprendía que aquella aparición iba a despertar fantasmas del pasado y abrir nuevas interpretaciones sobre su presente. Sonia, por su parte, se mantenía firme, como si no quisiera dar el gusto de mostrar incomodidad, aunque por dentro entendiera que aquello los arrastraría a titulares y debates. Y mientras todo esto sucedía, en otro punto de la ciudad, Alejandra Rubio participaba en una reunión casi informal con un grupo reducido de personas en la que, entre bromas, anécdotas y confidencias, se le escapaba lo que se convertiría en dinamita: la confirmación de que Terelu tenía algo más que amistad con Carlo. La joven, con esa naturalidad propia de su carácter, no midió la trascendencia de sus palabras. Bastó un comentario a medias, un gesto nervioso y una frase lanzada sin medir el alcance para que los presentes captaran la magnitud de lo que estaban oyendo. Uno de ellos, vinculado de manera indirecta a la prensa del corazón, no tardó en filtrar la información, y así, en cuestión de horas, las dos historias empezaron a entrelazarse. Por un lado, la pillada brutal de Lecchio con Sonia Moldes, y por otro, la revelación de Alejandra sobre su madre, dos líneas narrativas que se cruzaban en los programas de televisión, en los portales digitales y en las sobremesas familiares de quienes seguían la crónica rosa con devoción. Las tertulias se llenaron de hipótesis. ¿Era casualidad que ambos sucesos se dieran el mismo día? ¿Había algún nexo oculto que uniera la presencia de Lecchio y Sonia con la filtración sobre Terelu y Carlo? Los más escépticos defendían que todo era producto del azar, pero quienes llevan años enredados en los secretos del espectáculo sabían que pocas cosas ocurren por casualidad en ese universo donde la privacidad es un lujo y cada movimiento es analizado al milímetro. El debate sobre Lecchio se centraba en su aparente vulnerabilidad. «Nunca lo hemos visto tan pálido, tan fuera de sí», comentaban algunos colaboradores, mientras otros defendían que era una estrategia para parecer sorprendido y restar importancia al encuentro. Sonia Moldes, con su trayectoria, aportaba una pieza inesperada al rompecabezas. ¿Estaba renaciendo algo entre ellos o simplemente se trataba de una cita inocente malinterpretada? Las imágenes no mostraban caricias explícitas, pero sí gestos de complicidad difíciles de disimular. En paralelo, la figura de Alejandra Rubio quedaba expuesta. Los medios señalaban cómo la nieta de María Teresa Campos, en un momento de confianza, se había convertido en fuente involuntaria de la noticia más jugosa de la temporada: la relación de su madre con Carlo. Terelu, siempre tan celosa de su intimidad, recibía el golpe como una traición indirecta. No era un paparazzi escondido entre arbustos ni una filtración anónima. Era su propia hija quien había abierto la puerta de un secreto cuidadosamente guardado. La tensión en el clan Campos crecía. Terelu intentaba mantener la calma en público, pero en privado la preocupación la consumía. Carlo,
ajeno hasta cierto punto a la magnitud mediática, se veía arrastrado a una exposición que jamás había buscado. Sus cenas discretas, sus paseos sin cámaras, sus encuentros lejos de los focos ya no eran posibles. Cada movimiento empezaba a ser rastreado por reporteros y curiosos, ansiosos por captar la primera imagen que confirmara la relación de manera definitiva. Mientras tanto, Lecchio intentaba recomponerse de la pillada. Su entorno más cercano aseguraba que lo sucedido no era más que una casualidad malinterpretada, pero las fotografías hablaban por sí solas. La prensa recordaba su historial sentimental, los vínculos pasados, las polémicas y las reconciliaciones. La presencia de Sonia Moldes añadía un aire nostálgico, casi como si el tiempo hubiera dado un salto hacia atrás. Pero el verdadero enigma residía en su gesto pálido, en esa palidez que los analistas televisivos diseccionaban con lupa. ¿Era miedo, sorpresa, incomodidad o una estrategia calculada? La tormenta mediática creció al día siguiente, cuando varios programas decidieron juntar ambos temas en un mismo debate. Los tertulianos relacionaban la pillada de Lecchio con Sonia y la filtración de Alejandra como dos capítulos de una misma novela de secretos y revelaciones. Algunos insinuaban que Alejandra había hablado más de la cuenta para desviar la atención de lo de Lecchio, como si hubiera una conexión invisible entre ambas historias. Otros, más sensacionalistas, sugerían conspiraciones dentro del propio círculo de colaboradores de televisión, asegurando que nadie suelta información sin medir sus consecuencias. En este punto, el público estaba completamente dividido. Unos veían en la pillada a Lecchio y Sonia el renacer de un vínculo sentimental, mientras otros lo reducían a un encuentro casual amplificado por las cámaras. En cuanto a Terelu y Carlo, los espectadores oscilaban entre la empatía por su derecho a la intimidad y la curiosidad por conocer más detalles de un romance inesperado. Lo cierto es que la filtración de Alejandra había roto un muro, y aunque quisiera rectificar o matizar, ya era tarde. El rumor se había convertido en noticia. Terelu, consciente de que no podía controlar la narrativa, se enfrentaba a una encrucijada. Callar suponía dar por confirmada la relación, pero hablar implicaba exponer a Carlo y arriesgarse a que la historia creciera aún más. Su hija, por otro lado, lidiaba con la culpa de haber sido la chispa involuntaria de ese incendio mediático. Y mientras tanto, Lecchio, cada vez más presionado por las preguntas y por las portadas que lo mostraban pálido y desconcertado junto a Sonia, intentaba recomponer su imagen pública sin dar demasiadas explicaciones. El caldo de cultivo estaba servido. Las revistas publicaban exclusivas, los programas de televisión hacían especiales y las redes sociales servían de teorías, memes y debates encendidos. En medio de todo este torbellino, los protagonistas se refugiaban en círculos reducidos, intentando filtrar lo menos posible de sus conversaciones privadas. Sin embargo, la maquinaria del espectáculo es implacable, y cada gesto, cada salida, cada palabra era diseccionada como si se tratara de una pista de un misterio mayor. Lo fascinante era cómo dos historias diferentes habían terminado conectadas por casualidad o por destino, generando una trama que mantenía a todos expectantes. El gesto pálido de Lecchio y la filtración de Alejandra Rubio no sólo abrían titulares, sino que también se convertían en símbolos de la fragilidad de la intimidad en un mundo donde nada permanece oculto demasiado tiempo. Y mientras el debate continuaba, lo único seguro era que aquella brutal pillada y aquella filtración inesperada habían escrito un nuevo capítulo en la historia del corazón, uno que nadie olvidaría fácilmente, porque cuando la realidad supera a la ficción, el público jamás aparta la mirada. En este punto, el público estaba completamente dividido. Unos veían en la pillada a Lecchio y Sonia el renacer de un vínculo sentimental, mientras otros lo reducían a un encuentro casual amplificado por las cámaras. En cuanto a Terelu y Carlo, los espectadores oscilaban entre la empatía por su derecho a la intimidad y la curiosidad por conocer más detalles de un romance inesperado. Lo cierto es que la filtración de Alejandra había roto un muro, y aunque quisiera rectificar o matizar, ya era tarde. El rumor se había convertido en noticia. Terelu, consciente de que no podía controlar la narrativa,
se enfrentaba a una encrucijada. Callar suponía dar por confirmada la relación, pero hablar implicaba exponer a Carlo y arriesgarse a que la historia creciera aún más. Su hija, por otro lado, lidiaba con la culpa de haber sido la chispa involuntaria de ese incendio mediático. Y mientras tanto, Lecchio, cada vez más presionado por las preguntas y por las portadas que lo mostraban pálido y desconcertado junto a Sonia, intentaba recomponer su imagen pública sin dar demasiadas explicaciones. El caldo de cultivo estaba servido. Las revistas publicaban exclusivas, los programas de televisión hacían especiales y las redes sociales servían de teorías, memes y debates encendidos. En medio de todo este torbellino, los protagonistas se refugiaban en círculos reducidos, intentando filtrar lo menos posible de sus conversaciones privadas. Sin embargo, la maquinaria del espectáculo es implacable, y cada gesto, cada salida, cada palabra era diseccionada como si se tratara de una pista de un misterio mayor. Lo fascinante era cómo dos historias diferentes habían terminado conectadas por casualidad o por destino, generando una trama que mantenía a todos expectantes. El gesto pálido de Lecchio y la filtración de Alejandra Rubio no sólo abrían titulares, sino que también se convertían en símbolos de la fragilidad de la intimidad en un mundo donde nada permanece oculto demasiado tiempo. Y mientras el debate continuaba, lo único seguro era que aquella brutal pillada y aquella filtración inesperada habían escrito un nuevo capítulo en la historia del corazón, uno que nadie olvidaría fácilmente, porque cuando la realidad supera a la ficción, el público jamás aparta la mirada. El eco de aquella pillada no se apagó en cuestión de horas como ocurre con tantas anécdotas fugaces, sino que se transformó en un relato de largo recorrido que fue sumando detalles, contradicciones, testimonios y, sobre todo, muchas interpretaciones. La imagen de Lecchio pálido junto a Sonia Moldes quedó grabada como un símbolo de sorpresa absoluta. Nadie en su entorno lo había visto así desde hacía mucho tiempo, y esa fragilidad, ese desconcierto que se reflejaba en sus facciones, se convirtió en el foco principal de análisis. Algunos psicólogos invitados a los platós llegaron a hablar de un colapso momentáneo ante la exposición mediática, otros de un estado de estrés acumulado que explotó en el peor momento posible. Sonia, en cambio, aparecía firme, casi como si fuera consciente de que en esa escena ella llevaba la batuta emocional, lo que alimentaba aún más las especulaciones sobre qué había detrás de aquel encuentro. Lo que nadie esperaba es que la figura de Alejandra Rubio terminara siendo tan determinante. La nieta de la añorada María Teresa Campos no había buscado protagonismo. En realidad, sus palabras surgieron de la espontaneidad y de la confianza mal medida en un grupo reducido. Pero la magia o la maldición de la prensa del corazón es que todo acaba llegando a oídos de alguien dispuesto a contarlo, y la revelación sobre la relación de Terelú con Carlo corrió como un reguero de pólvora. Lo que para Alejandra fue apenas una confidencia ligera, se transformó en dinamita informativa. Los redactores más veteranos no podían dejar de notar la ironía de la situación, mientras Lecchio intentaba capear una pillada junto a una expareja del pasado. La hija de Terelú abría de par en par la puerta a un romance nuevo que prometía convertirse en la noticia estrella del otoño. Dos generaciones distintas, dos contextos diferentes, pero una misma consecuencia. Titulares y horas de televisión dedicadas a debatir qué significaban realmente esos gestos y esas palabras. En el seno de la familia Campos, la tensión era evidente. Terelú, que siempre había marcado un límite férreo entre su vida privada y su carrera televisiva, se sentía desbordada. La sombra de su madre, María Teresa, planeaba inevitablemente sobre la situación. A mamá no le habría gustado nada de esto, confesó a su círculo íntimo, consciente de que la matriarca había defendido siempre la elegancia y la prudencia frente al sensacionalismo desmedido. Carlo, por su parte, empezaba a notar la presión. No era un hombre acostumbrado a los focos ni a los comentarios maliciosos, y la idea de convertirse en protagonista de una portada le incomodaba profundamente. Sin embargo, la fuerza de la filtración era tal que ya no había marcha atrás. Su nombre estaba instalado en la conversación pública. Los programas de televisión explotaban cada arista.
¿Qué relación tienen realmente Lecchio y Sonia?, preguntaba con tono inquisitivo un presentador, mientras las imágenes del café en Chamberí se repetían una y otra vez en bucle. ¿Y qué papel juega Alejandra en todo esto? ¿Ha sido una imprudencia o un movimiento calculado? En otro canal, el debate giraba en torno a Terelu. ¿Debería confirmar de una vez por todas su romance con Carlo para cortar especulaciones o debería seguir guardando silencio? Las opiniones se polarizaban, y cada tertuliano parecía tener una visión distinta del asunto. En las redes sociales, la conversación era aún más intensa. Los memes sobre el rostro pálido de Lecchio inundaban Twitter, mientras que en Instagram circulaban collages comparando a Sonia Moldes con otras mujeres del pasado del colaborador, alimentando teorías sobre posibles reencuentros sentimentales. Respecto a Alejandra, los usuarios estaban divididos. Algunos la defendían, asegurando que todos hemos dicho alguna vez más de lo que debíamos en confianza. Otros, en cambio, la señalaban como responsable directa de haber expuesto a su madre. Lo que mantenía viva la historia era la sensación de que aún quedaban piezas por encajar. Nadie terminaba de entender qué había llevado a Lecchio y Sonia a encontrarse en aquel lugar tan público. ¿No eran conscientes de que siempre habría alguien dispuesto a fotografiarlos? ¿O acaso fue un descuido ingenuo de dos personas que creían que su encuentro pasaría desapercibido? Y en el caso de Terelu y Carlo, ¿hasta qué punto la filtración de Alejandra había puesto en riesgo una relación que quizás estaba apenas empezando a consolidarse? En los pasillos de Telecinco, la expectación era máxima. Los equipos de producción trabajaban a contrarreloj para preparar especiales, conseguir testimonios, localizar a Carlo y persuadirlo para que hablara. El hermetismo de su entorno contrastaba con la insistencia de los periodistas, que no dudaban en perseguirlo a la salida de su trabajo o a la entrada de su domicilio. La presión era tan intensa que Carlo empezó a evitar lugares habituales, refugiándose en espacios más privados y restringiendo al máximo sus movimientos. Alejandra, mientras tanto, se enfrentaba a una tormenta emocional. Por un lado, comprendía que sus palabras habían sido un error. Por otro, se sentía injustamente señalada. Ella no había vendido la información ni buscado rentabilidad, simplemente había confiado en la persona equivocada. Sin embargo, en televisión esa diferencia importaba poco. El hecho era que la bomba había estallado y que su voz había sido la chispa. «Soy joven, me equivoco como todos», llegó a decir en privado, aunque sin atreverse todavía a dar explicaciones públicas. Terelu trataba de mantener la compostura, pero en su interior se debatía entre la rabia y la tristeza. Rabia porque su intimidad había quedado expuesta por alguien de su propia familia. Tristeza porque sabía que ahora cada paso con Carlo sería analizado hasta el más mínimo detalle. En algún rincón de su mente incluso surgía la tentación de dar un golpe de efecto y confirmar la relación públicamente, para así dejar de vivir a merced de las especulaciones. Pero enseguida descartaba la idea. Su estilo siempre había sido la discreción y no estaba dispuesta a sacrificarla de la noche a la mañana. Mientras tanto, la historia de Lecchio y Sonia adquiría nuevos matices. Amigos comunes empezaron a hablar, que si llevaban semanas en contacto, que si habían retomado conversaciones pendientes, que si el encuentro no había sido casual, sino planificado. Sonia, por su parte, guardaba silencio, consciente de que cada palabra suya sería utilizada para reforzar o desmontar las teorías que circulaban. Su silencio, lejos de apagar las dudas, las alimentaba. Lo curioso es que ambas tramas, la pillada de Lecchio y la filtración de Alejandra, empezaron a retroalimentarse. En los programas se presentaban casi como capítulos de una misma serie, el regreso inesperado de Sonia Moldes y la confirmación involuntaria de Alejandra Rubio. El público, fascinado por la simultaneidad de los acontecimientos, seguía cada giro como si se tratara de una novela en directo. Con el paso de los días, la presión no disminuyó, sino que aumentó. Revistas de tirada nacional preparaban exclusivas con fotos inéditas, testimonios de vecinos, declaraciones de fuentes anónimas. La maquinaria del corazón había olido sangre,
y nada parecía detenerla. Terelu y Carlo se convertían en protagonistas de portadas con titulares sugerentes, mientras Lecchio aparecía en secciones de opinión que analizaban su renacer emocional junto a Sonia. Lo más sorprendente, sin embargo, fue cómo esta doble historia terminó impactando en otras figuras del panorama televisivo. Colaboradores habituales comenzaron a preguntarse si ellos serían los siguientes en quedar expuestos, si sus secretos o encuentros privados podrían convertirse en el próximo gran titular. El efecto dominó estaba en marcha, y todos eran conscientes de que una simple imprudencia podía desatar un huracán mediático. Lo que estaba claro es que aquella brutal pillada y aquella filtración inesperada habían puesto en evidencia una vez más la delgada línea entre lo privado y lo público, entre la vida real y el espectáculo. Y, sobre todo, habían demostrado que, en el universo de la prensa del corazón, la verdad rara vez es simple. Siempre hay capas, contradicciones, silencios y miradas que dicen mucho más de lo que aparentan.